Sur se plantea como una pregunta abierta sin una única respuesta. Lo que esboza es simplemente un punto de partida desde el territorio en una orientación sur. Creemos que de alguna manera una escuela de arquitectura no necesariamente plantea respuestas certeras, sino que más bien provoca buenas preguntas. Y se establece Sur como una buena pregunta de escuela que creemos se va a ir respondiendo en el transcurso de los años desde los estudiantes. El seminario Sur provoca un encuentro reflexivo desde varias disciplinas en torno a la orgánica, la materia, el territorio y lo vernáculo. Un escultor de piedra y cantera sabe mejor que nadie el peso de la materia. Un documentalista tiene un poder de síntesis para develar, desde el ojo hacia el ojo, quizás distinto al del arquitecto, que lo hace desde el ojo a la mano. Un naturalista nos contextualiza y nos pone en relación. El arquitecto nos muestra de distintas maneras posibles respuestas a esta pregunta abierta, la del sur-sur. En esta declaración nos parece que para poder develar el territorio en el cual nos encontramos, no es suficiente colocarnos en relación, como dice Sergio, solo entre arquitectos, sino que hay que comprender que un territorio es mucho más complejo que meramente arquitectura. Profesores de nuestra escuela reciben a cada uno de los invitados para establecer una conversación sobre orgánica, materia, territorio y vernáculo. Conversación que ya se abrió a través de una pregunta formulada por la escuela y una respuesta reflexiva de cada participante. Los estudiantes se disponen a construir una reflexión individual, algo que contar sobre este seminario Sur-Sur. Acá adelante en la mesa está un nuevo número del boletín para que después lo puedan tomar. Y aquí están las preguntas que se les formuló a cada uno de los invitados y a cada uno de los moderadores en torno a las temáticas del seminario. Y esta formula la primera parte y abre la reflexión antes de estar acá hoy día. Y la abre cuando cada invitado nos envía su respuesta. Y no se va a cerrar hoy día a las 7 de la tarde, sino que se va a cerrar con un segundo número de este boletín, que es el que construyen los estudiantes, ustedes, respecto a esa reflexión que cada uno conducirá de manera propia respecto a lo que va comprendiendo y develando de lo que hoy día se va a exponer. ¿Por qué creemos que es interesante generar estas instancias y algo fundamental en una escuela de arquitectura y para estudiantes? Aquí cito a Fernando Pérez Oyarzún en una conversación que tuvimos con él y profesores, y se le preguntaba cómo él veía una carrera de arquitectura, y dentro de sus definiciones él comentaba lo siguiente: un estudiante de arquitectura tiene al menos una experiencia durante su carrera que le detona algo, una frase, una corrección, un viaje. Y en ese sentido, en el recorrido individual que inicia cada estudiante, se van detonando ciertas inquietudes particulares. Y creemos que el seminario, dentro de todo lo que se va a reflexionar, puede ser desde una palabra, una imagen, una presentación, algo, el que detone una inquietud particular, un ajuste de mirada, y por eso nos parece pertinente que aparezcan este tipo de instancias de reflexión. ¿Dónde estamos? Es una parte y una pregunta que está dentro de esta concepción del sur-sur. Y lo primero que hay que entender, sobre todo para nuestros invitados, es que esta es la Escuela de Arquitectura de Concepción, pero que es la bajada respecto a una carrera que tiene dos sedes. En algún minuto hablábamos de una carrera de 499 kilómetros. Está la sede de Santiago y la sede de Concepción. Y cada una hace su bajada propia respecto a cierta estructura común. Santiago está en este valle central, contenida por los cordones montañosos, con dos ríos que la estructuran, muy distinto a Concepción.
que lo que nos contiene es el agua. Y eso, en este valle del centro y en este borde del sur, nos pone en disposición de una manera particular en esa bajada. No es la misma entre un territorio y otro. Y esta escuela, desde donde se encuentra, en el sur, no solo de Chile, sino que al sur del mundo, plantea esta bajada que desde el sur miramos hacia el sur. Y se empieza a construir esta pregunta desde escuela. Voy a colocar acá la primera pregunta que se le hizo, en este caso a Cazzu. Cada invitado tenía una pregunta distinta y Cazzu respondía lo siguiente a la siguiente pregunta. Una diferencia sustancial entre un territorio de sur y un territorio de centro, para estudiantes de arquitectura. La luz de un territorio de sur es acostada, el oxígeno transparente creando un alto contraste entre lo sólido y lo etéreo, tanto que lo visible y lo invisible se funde, condición que vuelve el espacio del sur un espacio metafísico, abierto, salvaje. La luz en un territorio de centro es más contenida, teñida de los colores de la tierra por el habitual polvo en suspensión, y la contención espacial que crean los dos cordones montañosos, el andino y el de la costa, lo que vuelve el espacio contenido, domesticado. Estoy pensando en el valle. Cuando me llega la respuesta de Cazzu, yo estaba en un territorio un poco más al norte, bastante distinto al territorio en el que nos encontramos acá en Concepción, y estábamos en un workshop con estudiantes de magíster en María Elena, en el asentamiento minero. Esa es la planta de María Elena, que astutamente plantea una respuesta, y me pareció interesante porque cuando llega la respuesta de Cazzu, estaba pensando, bueno, cómo se abre el seminario, cómo se puede estructurar esta aproximación desde el territorio. Y lo que muestra esta imagen es cómo aparece una respuesta de arquitectura en relación a un territorio específico. Está la plaza, ¿se escucha ahí o no? El giro es medio complicado. Está la plaza central y empiezan a aparecer una serie de casas que generan tres tipos de corredores. Aparece la calle, donde van los autos. Aparece un segundo eje, que es el que está entre las casas, que aparece en el corte, que es donde se desplaza la gente entre medio de las casas, y cada casa además tiene un alero típico del corredor de casa chilena. Y lo interesante es que María Elena plantea dos tipos de calle, la del auto y la de las personas, para generar sombra. Y ellos lo que buscan es intentar protegerse de la luz que nosotros buscamos abrirnos acá en el sur. Entonces me parecía interesante porque aparecen estos corredores interiores, que no son los típicos corredores de borde de la casa tradicional, sino que más bien estos pasajes como galería, y que protegen y escalan esa vastedad que presenta el desierto. Y me parecía interesante poder mostrar este ejemplo, porque es una respuesta desde la arquitectura a una condición de territorio. Concepción está en espera. La espera que estamos construyendo en la escuela, la espera que van desarrollando los estudiantes a partir de lo que aprenden, y que después seguramente irán cada uno conduciendo y cerrando aquellas cosas que la escuela abre. Esta pregunta abierta desde la escuela se va desarrollando a través de pausas de reflexión y práctica, ejercicios de lectura del territorio. Y por cierto, el seminario se inscribe dentro de estas iniciativas que van marcando estas pausas a lo largo de la carrera de un estudiante. A la izquierda arriba aparece la experiencia detonante 1, contacto con el territorio, que es una actividad que repliega a ambas escuelas, la de Santiago y Concepción, y tienen una primera reflexión los estudiantes de primer año para poder comprender el territorio. Las dos imágenes que siguen, la de arriba es el mástil, que es un ejercicio que se desarrolló el año pasado, y abajo está la mesa,
y que ambas estructuras nos parece que formulan y abren esta discusión o esta pregunta abierta respecto al sur-sur. La de abajo, que es la mesa que está acá, es la primera construcción que se plantea como escuela, en donde el material reciclado se transforma en materia, y desde la precariedad de estas piezas se logra construir una mesa en la cual planteamos que se da la conversación en torno a esta mesa. Y nos parecía que era el primer elemento que debía aparecer para poder conversar en torno a la escuela. La imagen superior es el mástil, construida por estudiantes de tercer año, que viaja de Concepción a Valparaíso y que también empieza a definir cierto norte en vínculo con el territorio. Luego aparecen otras imágenes que también se construyen como estas pausas. La de abajo es los estudiantes de primer año este año a 5 horas de estar estudiando arquitectura. Cuando llegan el primer día de clases, sin que ellos tengan muchas pistas, los tomamos y los llevamos a el río recogido en Mitringüe. Esa es, muestra la tierra cuando el agua se recoge en el río Biobío, y se enfrentan a la vastedad del territorio. Luego veremos cómo responden. La imagen de la izquierda es lo que nos espera como otra pausa reflexiva. Partimos a San Juan, en Chiloé, en 2 días más, a trabajar con oficios remotos, en lugares remotos, con los maestros de Rivera. Y luego de este despliegue de escuela nos volvemos a replegar con la imagen en torno al fuego, en Talca, en octubre, nuevamente con Santiago, nuevamente estudiantes de primer año. A estas pausas de reflexión y práctica se van desarrollando ejercitación continua, las intervenciones sobre el territorio. Aquí, 2 horas después de esas primeras 4 horas de un estudiante de arquitectura en la escuela, aparece intervención en el territorio y se atreven a entrar al agua y empiezan a develar el viento y la corriente del agua. Y ya el estudiante, sin completar 12 horas, empieza a comprender cómo es el territorio en el cual nos encontramos y cómo se debiese empezar a trabajar con otros materiales que no son necesariamente la madera o la cuerda, sino que el viento, el agua, la corriente, para poder generar un tipo de arquitectura específica. Los códigos del territorio que se empiezan a abordar, cómo hay una lectura reflexiva y analítica que lleva a poder dimensionar, acotar y enmarcar ese territorio. Aparece la materia dentro de estas prácticas cotidianas, siempre en relación al lugar en donde nos encontramos. Aparece también una comprensión del territorio que no tiene que ver con la materia prima ni con la geografía, sino que con la cultura, con los oficios, con lo que se puede construir desde lo disponible en este lugar. Aparece la escala, propia también de un territorio. Aparece el sistema, el vínculo con las comunidades, y siempre y para el lugar, entendiendo, volviendo a esa pregunta que nos abre el sur-sur, de dónde estamos y cómo debiese ser esa arquitectura en relación al lugar en donde estamos. Finalmente, para ir cerrando, voy a colocar acá una segunda pregunta y respuesta, la que se le hizo a Vicente Gajardo. ¿Cómo tu cuerpo te habla sobre la materia y de qué manera se te abre el sur? Provengo del sur, de un pueblo costero de la 8ª región, Tomé. Mis primeros estímulos artísticos, más que de las aulas, provienen de ese espacio de libertad en donde nací y crecí, en donde el bosque, el río y el mar fueron parte importante de mi entorno y también patio de mis juegos. ¿Cuán importante es el espacio donde nacimos y crecimos? ¿Cómo nos estimula el entorno? Sus paisajes, la calle, la ciudad, toda somos eco de aquello, lo interno y externo. En nosotros es un todo. Volver al sur y reencontrarme con la madera, material de mis futuros proyectos, es volver a adentrarme en los bosques de mi niñez, cuya intención como escultor hoy no es doblegar la materia, sino que ajustarme a lo que ella me ofrece. Creo que esta última frase, en donde Vicente hace la reflexión
de la materia. Aquí voy a cometer una infidencia, Vicente, que me contó Rodrigo, así que cualquier cosa es culpa de Rodrigo. Vicente comenta que hace un tiempo atrás quiere conocer a Pedro el leñador porque su cuerpo ya no estaba en condiciones óptimas para poder trabajar con el peso de la piedra y quería volver a la madera y abrir la madera como ese retorno al sur. Y él lo describe como que ya no pretende doblegar la materia, sino que ajustarse a lo que ella le ofrece. Y creo que esa reflexión es absolutamente traducible a esta pregunta abierta del sur-sur y que tiene que ver con no intentar doblegar el territorio, sino que ajustarnos a lo que ellos nos ofrecen. Y para eso hay que leer de muy buena manera este territorio. Y ese territorio hoy, desde la disciplina, y es porque también se nos hace relevante el que este seminario no solo tenga arquitectos, es porque empiezan a aparecer nuevas preguntas desde ese territorio. Aquí voy a colocar dos ejercicios de proyecto de título como para cerrar este camino de escuela. Este estudiante, que ahora ya es arquitecto, plantea que el 71% de la superficie en la Tierra es agua. Y por tanto empieza a revelar que hay nuevos territorios que podrían ser construibles, habitables y que se podría llegar a lugares que hoy día no disponen arquitectura y que podría ser necesario disponer de arquitectura. Y aparecen estas plataformas flotantes que se pueden adaptar a distintos territorios, llevando aquellos programas en donde hay escasez de posibles usos. Por tanto, esta reflexión ya no solo es en tierra, sino que en un lugar además como Concepción que está contenido por el agua, empiezan a aparecer nuevos territorios de intervención. Y esta imagen, que aparentemente puede ser un poco dura, de mucha información, pero les voy a contar de qué se trata y creo que logra colocar en relación nuevamente los 4 temas que tocan el seminario. Este es un estudiante que está en proceso de título y parte a Kemchi en Chiloé, que uno podría decir, bueno, estamos rodeados de agua, en Chiloé llueve bastante, pero aún así Kemchi está declarado desde el 2016 con sequía, no tiene agua. Y eso sucede porque el pompón, que es una planta de captación, empieza a ser exportada y por tanto Kemchi se queda sin un sistema natural de captación propio del territorio. Y el estudiante detecta este problema y es ahí donde vuelvo a que se empiezan a abrir nuevas preguntas y empieza a trabajar desde una condición de la naturaleza, de poder entender sistemas de captación natural, empieza a trabajar, como se ve en los esquemas, arquitectura vernácula, cuál es el lenguaje propio de Chiloé, con la materia, con el territorio, pero coloco en sintonía que para poder resolver un problema de este tipo no se hace solo desde la madera y la arquitectura, sino que también desde la naturaleza, desde aquellas herramientas que esbozábamos con los alumnos de primer año en ese primer día de clases en Mitringüe, cuando trabajan con el viento, cómo se trabaja con plantas de captación natural, etc. Por tanto, creemos que el desarrollo de la pregunta abierta que nos propone el sur-sur se va armando y construyendo con pausas de reflexión y práctica y la ejercitación continua. Muchas gracias.